Bienvenidos a Justicia 360, el espacio de la rama judicial con el que queremos compartir todo lo que estamos haciendo por la justicia. Nuestro objetivo es uno solo: ustedes, los ciudadanos y, por supuesto, los servidores judiciales. En el día de hoy hemos preparado un programa variado en el que conoceremos cómo se está transformando digitalmente la Corte Constitucional, el trabajo de los magistrados de Justicia y Paz, la voz de la Corte Suprema de Justicia y mucho más. Por supuesto, también estaremos en la calle con la gente. De esta manera iniciamos Justicia 360. Desde hace más de 20 años, la voz de la magistrada auxiliar Alexandra García Parra ha sido quien le da la bienvenida a las personas que se comunican con la Corte Suprema de Justicia. Aunque siendo muy joven tuvo claro que su vida la dedicaría al derecho, combinó su judicatura con el papel de disc jockey en una emisora musical. Conozcamos la cara de esta voz institucional. La historia profesional de la magistrada auxiliar Alexandra García Parra se forjó entre dos mundos que parecían opuestos. Sin haberse graduado de abogada, comenzó a conjugar el rigor de las normas, los códigos y la jurisprudencia con el ritmo de la radio. Eso fue cuando salí de la universidad y como no tenía, digamos, cuando uno sale de la universidad y todavía no se ha graduado, entonces como que no tenía mucho que hacer y empecé a llamar a las emisoras, pues no voy a decir los nombres, pero para ganarme todos los concursos, y en efecto me ganaba los concursos y un día dije yo, ¿y por qué no puedo estar allá sentada? Entonces mandé un demo, que en ese entonces se llamaba el demo, era un cassette con mi voz y la mandé y no, en efecto me llamó el director de una y me dijo, no, venga de una, y yo le dije, pero no me va a escuchar, me dijo, sí, presente unas canciones y las presenté y trabajé en esa emisora y entonces yo trabajaba en ese entonces en la Policía Nacional, porque acababa de salir, estaba haciendo mi judicatura. Y ahí pues yo trabajaba ya de 7 a 4, iba a dormir a mi casa y luego llegaba, me despertaba a las 11 de la noche, me iba para la emisora y retomaba a las 6 de la mañana, me bañaba, me iba a trabajar. Bueno, y así fue hasta que ya decidí que el derecho era lo mío, pero sin embargo pues eso me siguió encantando, por eso cuando me dijeron lo de la grabación pues para mí fue emocionante. Hoy todavía recuerda cómo fue esa tarde en la que su voz comenzó a construir ese vínculo que la unió por años a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Eso fue como en el año 2003 más o menos. Yo en ese entonces estaba en la Corte Constitucional, pero el arquitecto en ese entonces era el director administrativo del Palacio de Justicia, pues hicieron un contrato de Alcatel, de la telefonía, y resulta que les iban a poner la voz, digamos, con la que viene institucionalmente todas las contestadoras. Y él recordó que alguien había sido disc jockey de alguna emisora y esa era yo. Yo había estado en mi juventud pues en varias emisoras. Y entonces él dijo, no, pues venga y me hace como un casting, ahí escuchamos su voz. Entonces nos reunimos en el 9º piso del edificio del Palacio, que antes había una sala más grande como de grabación y eso. Yo creo que fue como toda una tarde, porque yo ponía una voz de pronto muy alegre y me decían que era un poco más seria. O ponía una voz muy seria y me decían que era más alegre, pero pues realmente no fue difícil, y fue bastante agradable. Por esas ironías de la vida, cuando se alistaba para iniciar el disfrute de su pensión, sus compañeros descubrieron que era ella la cara de aquella voz en el conmutador. Fue hace poco que se enteraron, porque la verdad yo no quería como que se supiera, pero alguien alguna vez sí me dijo, una compañera que me dijo, no, pues yo crecí con usted porque yo llamaba a mi mamá y usted era la voz que siempre me contestaba, no sabía que era usted, o sea, mi cara pues no la conocían. Han pasado más de 23 años y aunque lo duda por algunos segundos, todavía recuerda el texto y el tono de aquel mensaje. Gracias por llamar a la Corte Suprema de Justicia. Si sabe el número de la extensión, por favor, márquelo ahora. De lo contrario, espere en línea y será atendido por nuestros operadores.
Desde hace varios años, la Corte Constitucional ha venido utilizando la inteligencia artificial como herramienta para mejorar el servicio que prestan a los ciudadanos. Su visión en el uso de las tecnologías la ha llevado a implementar Pretoria, un buscador de relatoría y Copilot. ¿En qué consiste todo esto? En la siguiente nota se los explicamos. Desde hace 4 años, la Corte Constitucional ha implementado herramientas de inteligencia artificial. Para ampliar esta información está con nosotros la magistrada auxiliar Ana María Ramos y la científica de datos Ana María Giraldo. Empiezo con ustedes, primero que todo, bienvenidas a este espacio y empiezo con Ana María. Ana María, ¿cuáles son estas iniciativas que ha implementado la Corte Constitucional? Gracias, Fernanda. Bueno, en este momento tenemos 2 en funcionamiento. La primera, que arrancó ya hace unos 4 años, es una herramienta que se llama Pretoria, que lo que busca es apoyar el proceso de preselección de tutelas. Es, en términos muy sencillos, un buscador, pero dentro de las tutelas que recibe la Corte todos los días, que son cerca de 4.000, es una cantidad que se analizan diariamente y en los cuales ese volumen hace que sea difícil encontrar patrones, casos de interés, porque, digamos, hay demasiada información. Entonces, de manera paralela, quiero ser como clara en eso, las tutelas se siguen analizando una a una por parte de los despachos, pues hay una herramienta que permite hacer búsquedas de casos, búsquedas de patrones de información, por ejemplo, cuál es el derecho vulnerado, si hay un sujeto de especial protección, si es una tutela contra providencia, etcétera, y de esa manera pues hacer una aproximación más estratégica de mayor calidad a ese proceso. Y la segunda, que es una novedad de este año y que ojalá pues todos la prueben, es que hemos modernizado otra vez aún más nuestro buscador de relatoría, que tiene, además de una nueva imagen que van a ir conociendo, unas nuevas funcionalidades desarrolladas in-house por nuestra científica de datos que permiten, por ejemplo, buscar relaciones de citaciones entre sentencias de la Corte, donde una sentencia es citada, en qué otras sentencias de la Corte es citada una sentencia, qué sentencias de la Corte se citan en esta sentencia, y la última, que fue creo que la más difícil, es buscar sentencias relacionadas así no se citen. Entonces busca similitud y sugiere, si yo estoy viendo una sentencia de pañales, por ejemplo, otras que podrían tener que ver con ese mismo tema, lo cual ayuda a la labor de investigación y de elaboración de líneas jurisprudenciales, facilita el acceso y yo creo que también podría ayudar a mejorar la seguridad jurídica del sistema de justicia. Gracias, Ana. Y también por otro lado tenemos a Ana Giraldo, científica de datos, quien también nos va a dar luces de alguna forma de cuáles son esas herramientas que se están implementando y que se van a implementar hacia el futuro. En la actualidad estamos evaluando la incorporación de modelos de lenguaje en tareas específicas. Por ejemplo, esperamos la inclusión en nuestro buscador de relatoría de búsquedas semánticas. Las búsquedas semánticas le permiten al usuario realizar consultas en lenguaje natural. Esto implica que no tiene que usar términos jurídicos específicos y la herramienta le genera un listado de sentencias relacionados con el tema de su consulta. Además, participamos del pilotaje de la herramienta Copilot liderado por el Consejo Superior de la Judicatura. En este pilotaje identificamos que un posible caso de uso es la generación de resúmenes de relatoría y en particular estamos comparando los resúmenes generados por el humano y generados por la herramienta. Para eso estamos haciendo una evaluación, haciendo uso de algunos índices estadísticos para evaluar la calidad de estos resúmenes. A Ana Giraldo y a Ana Ramos, gracias por esta valiosa información y recuerden que por este medio les seguiremos informando sobre los proyectos y avances en materia tecnológica de la Corte Constitucional. El Consejo Superior de la Judicatura acompañó a los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla a una audiencia donde las víctimas del conflicto armado se vieron cara a cara con algunos de sus victimarios. Esta es la crónica de un día de lágrimas y reconciliación. Con las primeras luces del día, partió la caravana que transportaba a los 4 magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla hacia el municipio de Pibijay, en Magdalena. Vamos hacia Pibijay, Magdalena, a un encuentro simbólico muy importante con las víctimas del conflicto armado. Allí se realizaría la audiencia pública en homenaje a las 78 víctimas que dejó el paramilitarismo en la zona.
A las 11 de la mañana se dio inicio a la ceremonia con un sentido homenaje por parte de los magistrados. Un dolor liberador se apoderó del salón mientras las lágrimas brotaban espontáneamente. Que me hagan un reconocimiento por mi hijo, por los hijos. Él dejó tres hijitos. Soy víctima directa de acá de Pibijay, Magdalena, en cual en el acto de violencia perdí a mi compañero Jairo Gómez Jiménez, el padre de mi hijo. Para los magistrados, la ceremonia fue la oportunidad de acercar la justicia a las víctimas, además de promover el perdón y la reconciliación. Las víctimas se han hecho presentes, no para recibir un certificado de función que fue lo ordenado por el tribunal, dado que no aparecen los cuerpos de sus parientes y muy probablemente fueron asesinados, sino para recibir un mensaje de esperanza y para hacer un cierre en su corazón. Las víctimas realmente sintieron de que la justicia los estaba acompañando, hubo lágrimas, hubo mucha tristeza, pero muy sentido y muy bonito el acto. Este acto por sí solo, tan solemne, habla en nombre de las víctimas, lo que representó en el día de hoy para los dolientes o familiares de 78 personas que hace 20 años los mataron, no pudieron, salieron de su casa y no volvieron. Al finalizar el evento, magistrados y familiares de las víctimas compartieron sus impresiones sobre la audiencia. El Consejo Superior de la Judicatura seguirá apoyando estas jornadas en su empeño por llevar la justicia a los territorios. Y seguimos en las regiones porque el Consejo de Estado se trasladó a Barranquilla, donde se realizó el primer Congreso Regional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Caribe. Este espacio fue una oportunidad para examinar la obra de nuestro escritor Gabriel García Márquez desde una perspectiva jurídica. Veamos lo que sucedió en el evento. Entre el miércoles 22 y el viernes 23 de noviembre se adelantó en Barranquilla el primer Congreso Regional de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Caribe. Los tribunales administrativos del Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés, Providencia y Santa Catalina fueron los anfitriones de este evento, que también tuvo espacio para examinar la obra garciamarquiana desde la perspectiva jurídica. Los asistentes pudieron recorrer las páginas en las que se recoge la historia de Macondo sin abandonar la doctrina jurídica. Tratadistas nacionales e internacionales expusieron distintas tesis sobre el poder constituyente originario, cuál es su momento propicio para actuar, a qué tipo de controles está sujeto y cuál es el rol que deben ejercer las ramas del poder público y demás estamentos del Estado en esos casos. Fue un espacio para que jueces y magistrados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo le explicaran a la ciudadanía qué tan importante ha sido su papel frente a los abusos del poder. Expusieron las razones que han llevado a los operadores judiciales a actuar en defensa del ordenamiento jurídico, los derechos laborales, el debido proceso disciplinario, tributario y fiscal y las garantías políticas de los colombianos. Cambiamos de tema en Justicia 360. El Código Disciplinario del Abogado es el compendio normativo que enmarca la conducta de todos los juristas en Colombia. En él están consignados los deberes, las faltas y sanciones que aplican en caso de irregularidades. Este año 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial publicó su tercera edición, que incorpora sentencias icónicas para la jurisdicción, así como información útil para los ciudadanos. Este año pusimos a consideración de toda la comunidad académica, de los abogados, de los estudiosos, de los amantes del derecho disciplinario, la tercera edición de nuestro Código Disciplinario de los Abogados, la Ley 1123 de 2007, que ha de servir de norte para el ejercicio deontológico de la profesión. Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado observar la Constitución política y la ley. Esta es la hoja de ruta de todos los abogados en Colombia. La idea del Código General Disciplinario nace más o menos en el año 2005, ante la necesidad de que la jurisdicción disciplinaria contara con un instrumento
no solamente garantistas, sino que contuvieran todas las normas de carácter ético y deontológico. Porque a manera de anécdota, para ese año inclusive, nosotros aplicábamos el decreto 196 del año 71 y la legislación era muy dispersa. De hecho, para el tema de los procedimientos, aplicábamos remisiones al Código de Procedimiento Penal vigente de esa época. Entonces la idea nace en el seno de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con un compañero que para ese tiempo yo era magistrado auxiliar y mi compañero hoy es magistrado de la Comisión Seccional de Caldas, y nos reunimos los dos con la misma inquietud de tener o construir ese proyecto de ley que pudiera recoger todas esas ideas que ya se habían recogido a través de la jurisprudencia que se había expedido desde el 91 hasta el 2005. Entonces, el código nace como un proyecto de ley que se presenta inclusive, es la primera iniciativa que se presenta por parte del Consejo Superior de la Judicatura legislativa de un código y se lleva al seno del Congreso, somete a discusión de las cámaras correspondientes y termina finalmente expidiéndose la Ley 1123 de 2007. El Código Disciplinario del Abogado cobra una especial relevancia en el ejercicio de nuestra profesión, toda vez que establece aquellas normas de conducta que debemos observar. La importancia es fijar parámetros deontológicos. Es no solamente enviar el mensaje a los abogados de cuáles son los cánones de conducta profesional que deben atender, sino también constituye una carta de navegación de garantías para aquel que se someta a un proceso disciplinario. Entonces es de doble vía. De un lado, enseñarle a los abogados o instar a los abogados a que actúen con ética, pero también a la vez, si eventualmente son sometidos a un proceso disciplinario, cuenten con una herramienta, con una garantía que les permite conocer cuál es el debido proceso disciplinario. La estrategia de prevención en la cual se ha empeñado muy fuertemente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial consiste en hacer visitas a las diferentes ciudades que tengan universidades con facultades de derecho. En todas estas visitas que llamamos ciclos pedagógicos, nos hemos comprometido a llevar una cantidad suficiente de estas publicaciones para entregarse a los alumnos para que sea conocido fuera de la capital del país. Soy abogada y tengo claro que la ética y el comportamiento ajustado a esta norma son la garantía del éxito profesional. En Tome Nota también les traemos una decisión muy importante que acaba de adoptar el Consejo de Estado, puesto que unificó su jurisprudencia y determinó que sí procede el curso de revisión contra las destituciones, suspensión e inhabilidades que la Procuraduría le imponga a las personas elegidas por voto popular. Miremos de qué se trata. El presidente de la corporación, Milton Chávez García, aclaró que se trata de una solución provisional, mientras el Congreso toma la medida definitiva que dé cumplimiento a la resolución del caso Petro Urrego versus Colombia, que restringe el poder disciplinario de autoridades administrativas contra este tipo de funcionarios. Estas reglas de unificación tienen carácter transitorio. Lo que pretenden es darle eficacia y aplicabilidad a estas normas. Pero se insiste que el Congreso, como ya lo había dicho la Corte Constitucional, es el que debe expedir el estatuto legal que defina el principio de reserva judicial que está contemplado como principio convencional. El vicepresidente del Consejo de Estado y ponente de la decisión, Luis Alberto Álvarez Parra, precisó que como la sanción de suspensión que se le impuso a la exalcaldesa de Arjona Bolívar, Esther María Jalilie García, no le impedía el ejercicio de derechos políticos, en su caso, no procede este control de revisión. Como quiera que la señora alcaldesa ya había salido del cargo de elección popular y como quiera que no tenía una inhabilitación posterior que conllevase ella, porque así no se dispuso sino solo la suspensión, pues obviamente no tenía una afectación a sus derechos políticos. En consecuencia, dado que no estaba en la hipótesis de un suspendido en ejercicio del cargo, el Consejo de Estado en el caso concreto dispuso no abocar conocimiento y en esa medida confirmó la decisión.
El Consejo Superior de la Judicatura implementó el nuevo protocolo de audiencias para la rama judicial, el cual busca que jueces y demás intervinientes en audiencias judiciales sigan unas reglas generales de conducta en todas las jurisdicciones y especialidades del país, sin importar si las audiencias son presenciales, virtuales o híbridas. Veamos en qué consiste. ¿Sabe qué es un protocolo? Para mí un protocolo es algo elegante. ¿Usted sabe qué es un protocolo? No, amiguita, no tengo idea qué será eso. Hola, buenos días. ¿Usted sabe qué es un protocolo? No tengo ni idea. No, venga por aquí. Buenos días. ¿Usted sabe qué es un protocolo? No, la verdad no sé. Un protocolo es como una guía. Son como normas, como instrucciones para un contexto específico. Es una serie de pasos a seguir. En el Consejo Superior de la Judicatura te contamos de manera sencilla qué es un protocolo. Un protocolo es un conjunto de reglas e instrucciones sobre la manera en que debemos comportarnos en determinada situación. El Consejo Superior de la Judicatura adoptó el protocolo de audiencias de la rama judicial. El protocolo ayuda a que el juez tenga un sustento para poder exigirle tanto a las partes como a cualquier interviniente en una diligencia que cumpla unas reglas mínimas para que la audiencia se lleve de manera organizada. De los temas que se deben resaltar en el protocolo está la importancia de tener la cámara encendida tanto por el juez como por quienes intervienen en la audiencia. Abogado de oficio. Se encarga de la defensa de un individuo en un proceso judicial cuando no cuenta con los recursos económicos suficientes para el pago de honorarios de un abogado privado. Es designado por la Defensoría del Pueblo y está obligado a representar a la persona de manera oportuna y diligente. Quien necesite un abogado de oficio puede acercarse a las personerías municipales, las defensorías regionales o seccionales, las unidades de reacción inmediata, los centros de atención judicial o los centros de reclusión. También pueden dirigirse a las universidades con facultades de Derecho. Ahora conozcamos el resumen de las principales actividades de las altas cortes y la rama judicial en las últimas semanas. Las altas cortes de Colombia se unieron para conmemorar el 39º aniversario de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985. Una emotiva ceremonia alrededor de la dignidad, de la justicia y en honor a la memoria de las víctimas. La Corte Suprema de Justicia realizó el encuentro de la jurisdicción penal, espacio de reflexión sobre los avances y desafíos del sistema penal acusatorio. Por otra parte, el abogado José Joaquín Urbano Martínez tomó posesión como nuevo magistrado de la corporación, por primera vez ante el presidente de la misma, Gerson Chaverra Castro, quien tomó su juramento en un hecho histórico. Con el objetivo de promover la reflexión y el diálogo sobre las sentencias de la Corte Constitucional, en Cartagena se realizó el 5º capítulo de los Diálogos Constitucionales, una construcción colectiva. El evento permitió el intercambio de ideas entre la academia y esa corporación. Por otra parte, el Alto Tribunal lanzó el primer diplomado de formación en Derecho Constitucional para periodistas y comunicadores. El Consejo Superior de la Judicatura organizó 5 eventos el pasado mes de noviembre. En Cartagena se realizó el Precongreso Mundial de Justicia para niños, niñas y adolescentes, mientras que en Santa Marta se llevó a cabo el 11º Encuentro Nacional de la Jurisdicción Especial Indígena. En Barranquilla tuvo lugar el tercer Congreso Internacional y Conversatorio Nacional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y el 21º Conversatorio Nacional de Género.
Finalmente, en Bucaramanga se realizó el 7º Conversatorio Internacional y el 11º Conversatorio Nacional del SIGMA. Terminó su periodo constitucional el magistrado del Consejo de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas, quien durante 8 años dejó en alto el nombre de la corporación con su trabajo incansable en la sección tercera. En fallo adoptado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se recordó que quien contrata a un abogado para representarlo en un proceso debe asumir el pago del IVA, por ser la persona que adquiere la prestación de un servicio que se encuentra gravado con impuestos. De esta manera terminamos Justicia 360, el programa de la rama judicial. Lo pueden ver en las plataformas digitales del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Agradecemos su amable compañía durante este 2024 y los invitamos a que sigan conectados con nosotros en el 2025. Porque regresaremos con más historias para que conozcan cómo avanzamos hacia una justicia confiable, digital e incluyente. A todos les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Hasta una próxima oportunidad.